a partir de marzo, que empieza ya, digamos, el hospital o los centros en los que estamos, a poblarse de pacientes con COVID, pues primero llenarse de información, actualizarse y trabajar con la gente que estaba más cercana a ello, los especialistas directamente implicados, infectología, medicina interna, terapia intensiva, urgencias, que digamos fueron los primeros especialistas que les tocó directamente que la bomba les explotara en la mano, y ya de ahí se empezó a crecer el problema, y entonces ya tenemos un problema que más o menos conocemos, pero que no hemos alcanzado a controlar. Salgo sin trabajo y se cae la pandemia, se viene la pandemia. Entonces, te digo, yo estaba de tiempo pseudo completo en el Instituto Nacional de Neurología haciendo esto, ¿no? Haciendo la especialidad y demás, pero ya empezaba a haber un poco de pacientes en la Priven Médica Sur. Entonces te hablo de que voy a poner números arbitrarios, solamente para redondear. Vamos a decir que estaba viendo ya al mes, que no es 20 pacientes. Salgo, neuro cerrado por unas cosas, Médica Sur cerrado por otras cosas, se viene la pandemia y se cae en escuadra la consulta. Te hablo de que si veía 20, veía 4 en abril. Entonces yo estaba desesperado, yo dije, no, ya vale madre, tengo una hija, me contrato de lo que sea, de lo que acabé en Iztapalapa. O sea, estuve un mes en Iztapalapa, en el ISSSTE de Zaragoza, viendo en jornada acumulada de 8 a 8, ¿no? Entonces, de repente sale, o sea, yo estaba desesperado, llevaba un mes así como cabildeando con un paciente aislado, etcétera, y de repente me habla Rafael Valdés, que es el infectólogo, que es el director del centro de la unidad temporal de Citibanamex. Me dice, oye, se va a hacer este proyecto y no sé qué, y necesito cierta gente que me pueda ayudar con el equipo de liderazgo clínico, o sea, armar todo el proyecto desde cero. No soy médico clínico como tal, mi historia es un poco diferente, y yo hice salud pública, y salud pública se encarga de hacer todo el análisis de beneficio para salud en grandes números, a diferencia al paciente que tienes enfrente, y parte de lo que me tocó hacer a mí aquí fue colaborar con el equipo de clínicos, de los que sí saben perfectamente cómo tratar al paciente, para ordenarlo y crear procesos que se pudieran replicar rápido a gran escala y organizar como la atención del hospital aquí, aparte de colaborar en armar el sistema de información que permite tener datos, análisis de datos, que nos ha permitido la toma de decisiones y la toma de decisiones a los directivos y a los que están involucrados, para poder irnos transformando conforme la pandemia ha requerido diferentes cosas del centro a lo largo del tiempo. Pues fue una renotificación muy rápida porque fue una necesidad, ¿no? No hubo mucho a dónde hacerse, y también pues fue la necesidad de tratar a las personas. Fue cuando empezó la situación, que empezaron a llegar al hospital pacientes con enfermedades respiratorias, con dificultad para respirar, y de repente caían en paro cardíaco y se morían. No sabíamos qué era lo que estaba pasando, era cuando apenas empezaba el COVID en otros lugares. Entonces, bueno, pues realmente el hospital se movió muy rápido para abrir el área de atención, y pues necesitaron de todas las áreas, ¿no? Siendo no mi área de especialidad, pero pues todos podemos ayudar en esto. A nosotros como encargados del servicio nos toca organizar, y entonces tenemos ahora sí una rutina completamente distinta al empezar las actividades, porque tenemos que buscar equilibrar los esfuerzos, porque el resto de enfermedades no han parado. Tenemos que ver pacientes con COVID, pacientes sin COVID. El primer día llegué de traje, camisa, pantalón, corbata, así, y llegué a una bodega. Llegamos a una bodega y medio nos los enseñaron y medio nos dijeron, pues se trata de esto, un pizarrón muy grande, y se nos quedó mirando y nos dijeron, ¿cómo le vamos a hacer? No sé de qué, ¿no? Pues vamos a tener que, nos explicaron el proyecto, y ahí fue, nos armamos en equipos. Yo éramos duplas. Yo estuve con Luis Ramírez, que había sido mi R mayor, mi residente mayor, que aquí en Médica Sur.
y ahí medio empezamos a armar el proyecto de cómo se estaban recibiendo, qué escalas utilizar para los pacientes con COVID, etcétera, ver cómo los planes, ver cómo se tenía que hacer una admisión hospitalaria, cómo tenía que llegar un paciente, qué necesitaba tener eso, ¿no? Entonces, pues fue armar los proyectos, y ya luego mes y medio que habíamos armado todos los proyectos, pues ya, ¿no? Esperar la llegada del primer paciente, que pensamos que iba a llegar un montón de pacientes, ¿no? Y no, en realidad llegaban, y empezaron al principio, llegaron a cuentagotas. Ahorita ya te hablo de que tenemos un tema de más o menos de 3,500 ingresos en total. En 15 días se armó el hospital y había que llegar gente, teníamos de repente 400 médicos contratados, el equipo de enfermería es el doble, y todo lo teníamos que meter en un hospital que estaba funcionando de nuevo desde cero. Entonces la capacitación ha sido continua. Me acuerdo perfectamente el primer día que llegué y estaba el que había sido mi profesor, y todos los clínicos habían sido mis profesores también durante la carrera, y yo decía, pues en la tarde, aquí hay puros sabio, y yo aquí a ver qué les voy a decir. Y cuando me pasa y me dice, a ver, necesito que pases al pizarrón y les enseñes lo que tú sabes hacer y nos pongas orden en cómo ir haciendo, ahí sí me acuerdo que hasta la voz me temblaba del miedo de decir, bueno, pues por otro lado, la verdad es que de forma profesional esta es una oportunidad en la que he podido aplicar todo lo que he estudiado, porque pues salud pública a esto se dedica, y que haya aparecido una oportunidad en la que mi conocimiento y mi preparación haya tenido cabida y haya sido útil, pues la verdad es que ahorita cuando tienes un minuto y lo piensas hacia atrás, dices, no, pues sí da mucho orgullo, porque ha sido un equipo extraordinario el que trabaja aquí. Entonces, pues sí, miedo, suerte, emoción, sí había cansancio, de todo. Primero desde el cansancio físico. Al principio estábamos metidos aquí de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. A veces hacíamos guardias hasta incluso administrativas, porque había que solucionar lo que iba pasando, que no sabíamos que se iba a presentar, ¿no? Entonces, que si había que hablarle al de la farmacia, que si había que bajar, que si había que conseguir unas tijeras en quién sabe dónde, y poder estar aquí para solucionar las necesidades, y que ya después eso planearlo para que sucediera de forma sistemática. Entonces el cansancio físico sí había días difíciles. Principalmente en el área que me encontraba yo, o que me encuentro, es en el área de triage. El triage es ver qué tan grave está la persona y si realmente viene por una causa de origen respiratorio o no. Y bueno, si no lo sabes, pues empezarlo a estudiar para poder ver la gravedad que tiene, ¿no? Entonces, eso fueron pues pláticas intrahospitalarias, webinars, Zooms, y de varias áreas, ¿no? Empezando por medicina interna, por urgencias, por terapia respiratoria, por varias áreas que se juntan en esta patología. Mi primer día en el espacio COVID, ¿no? En el área de triage, recibiendo a los pacientes, pues yo no tenía idea que fuera a llegar tal cantidad de pacientes, porque muchas veces lo vemos en las noticias, escuchamos de casos ajenos, pero cuando estamos en un área de atención y de concentramiento, pues llegaban 10, 15 pacientes y en condiciones pues muy malas, ¿no? Con la saturación de oxígeno por los suelos, casi no podían hablar, y algunos pues a punto de entrar en paro cardíaco, ¿no? Entonces sí, pues fue difícil, ¿no? De repente, pues no te das cuenta de la magnitud hasta que lo tienes enfrente. En mi caso, por tener niños pequeñitos, me es muy difícil aislarme de ellos. Al principio era mucho más complejo, nos tuvimos que separar geográficamente durante muchos meses, hasta que después ya se volvió imposible esta dinámica. Mi papá pensó que me habían contratado en Zaragoza como terapista endovascular, y sí me habían contratado como terapista endovascular, pero me dijeron, vas 6 meses a piso de medicina interna, ¿no? Un poco por la pandemia, un poco por todo eso, ¿no? El primer fin de semana me habló y me regañó, me dijo que era un irresponsable, yo tenía una familia a la cual tenía que cuidar, y que era una irresponsabilidad que yo estuviera ahí en pleno el área COVID, ¿no?
Entonces ya había tenido contacto esa vez. Y mi esposa en ese punto no tenía gran problema, ¿no? O sea, llegaba yo y afuera de la casa había estos desinfectantes, etcétera. Pero cuando entró lo del COVID, que sí, ya lo de la unidad temporal COVID, sí se puso mucho más nervioso. Entonces, y tenía, te repito, una hija de 4 meses. Entonces, se fue a vivir con su papá casi 2 meses. En lo que entendíamos bien cómo estaba la enfermedad y así, se fue 2 meses a vivir con su papá. Yo estuve solo en la casa durante 2 meses. Al principio, pues, qué bueno que ayudes, pero hubo un momento en el que sí fue como, bueno, pues si vas a ayudar, pues ya no queremos que estés aquí tan cerca, ¿no? Si vamos a comer todos juntos, a lo mejor tú comes en otro horario, o no tan radical, pero sí sentí en un momento pues, algo de exclusión. Pues mi familia siempre me apoyó y me dijo, hijo, cuídate, no te expongas demasiado. Y le digo, sí, mamá, papá, llevo a cabo mis recomendaciones. Incluso, pues mi hermana, que también era médico, me apoyó con la compra de equipo de protección personal. O sea, nos daba aquí el hospital, pero mi hermana siempre me dijo, no, yo te voy a comprar el equipo que tú requieras, aunque no te lo dé el hospital, más vale tu seguridad ante todo. Y eso fue lo que hizo mi hermana, me compró equipo de protección personal independientemente de la que me daba aquí el hospital. Tenemos miedos, yo creo que todos, pero también la gran motivación es esta, que ahora sí se cumple aquel cliché de toca ayudar a la gente. Y pues ni modo, para eso estamos. Nunca más convencido de que esto era lo que tocaba hacer, de que esta es la vocación, creo. Al principio, cuando no sabíamos muy bien cómo funcionaba la enfermedad, el miedo también era un momento difícil, sobre todo cuando tenías que interactuar con tu familia, estaba muy sola, como que ese momento pues también es complicado. Pues al principio sí me dio miedo, ¿no? O sea, no lo esperaba, ¿no? Yo, pues finalmente nosotros tenemos otras cosas y me dio miedo por mi familia principalmente, ¿no? Pensar que pues se están muriendo, no hay cura, ¿no? Hay maneras de tratarlo, pero al principio no había como protocolos porque es todo nuevo, entonces pues estábamos probando de todo, ¿no? Y te podía dar y podías salir, o te podía dar y podías no salir. Entonces sí, al principio pues fue miedo, pero bueno, pues sí es lo que se necesitaba. Mira, lo primero que me vino a la mente pues sí fue un poco de temor. No tenía yo miedo, fue temor primero. ¿Por qué? Porque pensábamos cuando empezaba la pandemia que fuera algo casi pasajero, como la influenza. Pensábamos que así iba a ser. Entonces no empezábamos a tener temor hasta que empezamos ya a entrar como tal al área de COVID y vimos que muchos pacientes que en horas se deterioraban muy rápido. La gente requerían de repente en una hora estaban saturando bien y a las 2 horas ya requerían el apoyo del ventilador. Entonces ya fue cuando empezamos a ver, oye, esto no es como la influenza, esto es algo ya más serio. Entonces fue cuando empezamos a tener pues ya no tanto miedo, pero sí tener precauciones más de lo que debiéramos de tener, poner atención a cómo ponernos el equipo de protección personal y cuando acercarnos al paciente, pues realmente ya no podíamos acercarnos así con una seguridad, ¿no? A pesar de que teníamos el equipo de protección, sí había ese pequeño miedo, ya no temor, sino miedo de que cualquier cosa que tú hagas te puedes quedar con el virus y a la hora que te retires el equipo te puedes infectar. Ahí fue cuando ya se empezó a entender que esta situación de la pandemia y de la infección por COVID era algo más severo, algo más que un proceso de una influenza como tal. Creo que la vida es eso, para vivir. O sea, entiendo que a veces hay que guardar premura en las circunstancias dadas, pero
esto ya se volvió en un sin vivir y no podemos pensar que esto, o sea, tú podrías pensar que lo puedes extender ad infinitum, esta manera de vivir ahorita. A mí me costaría mucho trabajo, yo me rajo. O sea, yo no le entro a eso, a esto que estamos viviendo, yo no le entro, es una locura. O sea, mi consulta se ha incrementado muchísimo con gente que tiene trastornos psiquiátricos, trastornos del estado de ánimo por el encierro. Y se modificó al 100%, regresé al hospital, comidas fuera de casa, no poder planear, cosas tan mensas como que mi perro lo tuve que llevar a casa de mis papás porque no podían ni sacarlo a pasear ni cosas así. Y después la transición, porque pues sí, hubo un momento que esto fue el 100%, pero también había que regresar al trabajo normal, mantener los proyectos en los que estaba, y entonces también eventualmente pues regresar, retomar, partir, y ahorita pues es una mezcla de todo, entonces pues no es nada similar a lo que estaba viviendo antes. Ahorita ha impactado en mi formación, en una parte, en mi estado pues emocional también, y pues es algo que se va a quedar como una cicatriz, ¿no? Pero con lo que tenemos que aprender a seguir viviendo. Yo creo que lo más difícil ha sido la pérdida de compañeros. La pérdida de compañeros por la pandemia. En el caso nuestro aquí en nefrología, ya el hecho de tener compañeros contagiados, pero un compañero en especial, un compañero que todo el tiempo estuvo en el primer frente de batalla, entusiastamente combatiendo esta cosa, esta pandemia, cayó grave, cayó crítico, perdió una hermana, él estuvo crítico, intubado en la terapia intensiva. Probablemente ese haya sido el momento más difícil. Son momentos desmoralizantes, son momentos que probablemente te hacen pensar, bueno, y al final de esto, ¿qué sigue? ¿O cuánto más nos va a tocar? La pérdida de compañeros, sin duda, porque además, de alguna manera, tú siempre te queda ese interrogante, ¿y cuándo te toca a ti? ¿Te va a tocar a ti? ¿Ha sido suficiente lo que estamos haciendo? Es el momento más difícil. Y luego, pues momentos difíciles de toma de decisiones difíciles es cuando estás saturado y tienes que tomar decisiones de cómo ayudar a los pacientes que están fuera, que tú ya no tienes la capacidad para ayudarlos. Esas también son decisiones complicadas porque pues sabemos que el sistema de salud está saturado y que probablemente tampoco vayan a hacer opciones para los pacientes que aquí no podemos recibir. Un doctor cercano, ¿no? Un amigo mío en el hospital, pues de verlo un día antes y de repente enterarme una semana después que estaba muy grave, ¿no? Después ya intubado y pues que lamentablemente falleció, ¿no? Y no fue nada fácil pues todo este proceso, ¿no? Cuando te das cuenta que esto no sucede en las noticias o no sucede lejos de ti, sino con gente pues, cercana, ¿no? Que quieres, y pues sí, eso ha sido difícil. La primera, la pérdida de mi hermana, que ella falleció el 17 de julio por COVID. Y luego yo, cuando me enteré que estaba yo 8 días después del fallecimiento de mi hermana, a los 7 días que tenía yo COVID. Eso fue como que para mí las 2 etapas más difíciles que he tenido. Yo esperaba que en mi caso mi COVID fuera leve, pero no, me evolucioné al grave. Yo evolucioné al grave e incluso pues tuve que ser intubado. Me pedí, mis compañeros que me atendieron aquí en el hospital me decían, no, pues mira, todavía toleras, espérate. Y yo les decía, no, ya no aguanto, o sea, ya no tolero la respiración, yo quiero que me intubes ya. Yo sabía en ese momento que tenía un 50% de probabilidades de continuar con vida o de pasar lo que le pasó a mi hermana. Por eso han sido los 2 momentos más difíciles que he tenido en esta pandemia. Justamente ante crisis como esta, es que
más bien no dudo de haber hecho lo correcto. ¿Qué es lo que pasa en estas emergencias? En el ámbito médico, esto saca lo mejor y lo peor de cada persona. Si eso sucede en el ámbito no médico, de acá de este lado mucho más. Creo yo que es ahora cuando nos toca demostrar por qué estamos en esto. Lo tengo claro desde que me titulé de internista y luego de neurólogo, así lo tengo claro. O sea, por eso le entré a la pandemia sin ningún tema. O sea, tengo claro cuándo hay que estar, cuándo no hay que estar. Insisto, no creo que este sea un tema de heroísmo. No creo que sea un tema de aplaudamos a los médicos. O sea, por eso no creo que yo, o sea, si soy muy honesto, no me veo que haya cambiado algo en mí la pandemia en cuanto a la atención de pacientes, en cuanto a quién vas a ayudar, en cuanto a quién no vas a ayudar, en cuanto, o sea, la tengo clara. Es así. Por un lado, reafirma que, que la decisión que tomé de estudio es lo que me gusta, en lo que soy buena y lo que quiero seguir haciendo, porque hace unos meses decías, ¿qué estudiaste? Salud pública, y la gente decía, ¿y eso qué es, no? Y hoy creo que se queda muy claro y muy demostrado que el pensar en ambientes que favorezcan a la salud de las poblaciones es básico para el desarrollo de todos, ¿no? Para que podamos tener una vida en familia, para que podamos tener una economía sana, para que podamos tener forma de transportarnos, de divertirnos, de socializar. Hoy sabemos que la salud es un eje rector y que tenemos que concebir a la salud en todas nuestras esferas de la vida. Yo creo que al contrario, yo creo que más bien me ha generado como, pues, una mayor motivación de darme cuenta de, pues, la medicina, que es algo muy básico y necesario, ¿no? Y muy satisfactorio también, porque también es muy padre, pues, poder estar ahí al frente y ver que salen adelante tus pacientes, ¿no? Y poder, pues, aportar algo. Híjola, mira, yo lo único que puedo decir es, estudié una profesión que requiere mucha vocación y seguimiento a los pacientes. Seguimos con la pandemia y seguimos atendiendo. El hecho es aquí sigo trabajando después de mi recuperación, sigo atendiendo a los pacientes y pues no hay de otra. Esto es una vocación, tenemos que seguir atendiendo a la gente. No podemos decir, el que realmente está comprometido con esta profesión tiene amor a la profesión y a la vocación de decir, voy a seguir a pesar de todo lo que ya he vivido y lo que tuve. Pues sí, ¿no? O sea, es continuar con esto, o sea, no darse por vencido. Fíjate que ahí en el centro de Banamex lo que hicimos para el alta, es que en la salida se ponía una campana. Entonces los pacientes que salían tocan la campana y aplaude toda la unidad. Eso sí es un momento brutal. O sea, aplaude toda la unidad. Entonces, y he tenido gente conocida. No te puedo decir que amigos míos, pero sí he tenido gente querida ahí en la unidad temporal, así. Y lo que puedo sentir a lo mejor por la persona que está querida, lo podríamos externar o extrapolar hacia todos los pacientes. Se siente, es una satisfacción, más que por haber dicho yo lo que hice, sino por haber podido ofrecer un centro de altísima calidad. Aquí tenemos una cosa padrísima que es la campana, una campana que tocan los pacientes cuando salen. Entonces esa campana fue de los primeros días que estábamos aquí diciendo cómo podemos hacer que se vuelva motivante, que los pacientes que estén aquí como que... Y pensamos en esta campana, la primera campana la donó mi mamá, y estaba muy emocionada por eso. Y la primera vez que tocaron la campana fue que todos los pacientes que estaban empezaron a aplaudir y a gritar, y entonces no, se te pone la piel chinita. Los pacientes, no sé, y les preguntas a los que ya salieron y te dicen, yo creí que como que era una exageración, y cuando sales no puedes evitar sentir esa emoción. Y yo pensé que la emoción de la primera vez había sido única, pero cada vez que se toca la campana, toda la sala aplaude. Entonces eso es, pues es único de los pacientes que se van de aquí. Es una sensación muy agradable porque
yo también viví la enfermedad y cuando uno está, ahora sí que hasta que uno lo vive es cuando entiende muchas situaciones. Por ejemplo, que la familia no se entera nunca del estado de salud, no sabe si está bien, si está mal. Entonces, cuando damos de alta a un paciente que ha evolucionado bien al COVID, se siente muy bien porque sabes que su familia lo estaba esperando. No sabe la familia realmente. Desde que se interna el paciente es muy difícil que lo vuelvan a ver por lo mismo de la restricción. Sí se hacen las videollamadas y lo ven, pero pues aún así la familia está con una incertidumbre que de verdad no se desea que alguien pase, ¿no? Es una incertidumbre bastante difícil. Al final nosotros medimos las posibilidades de las pacientes por escalas de pronóstico, por variables muy objetivas que son datos clínicos, datos de laboratorio, que al final terminan convirtiéndose en determinantes de posibilidad de sobrevivir de un paciente, ¿no? Por supuesto que el no lograrlo se acompaña de una frustración importante, pero más allá de eso, yo creo que cuando nos metemos a la intimidad de lo que es una muerte por esta enfermedad, hay cosas que todavía son un poco más difíciles de digerir. Asumir que un paciente con COVID muere aislado, que probablemente la última vez que vio a su familia fue el día que el paciente lo entregaron en urgencias, porque se estaba empeorando, que probablemente es un paciente que al principio tenía una enfermedad que no parecía tener un curso tan agresivo y que en los siguientes días se convierte en una enfermedad fatal y de rápida progresión a la gravedad. Pensar que muchas personas la siguiente vez que vuelvan a ver quizá por video a su familiar sea intubado y sedado y dormido, a diferencia de las últimas que lo recuerdan despierto, a lo mejor mal, pero despierto. El pensar en que todas esas muertes ocurren en la soledad, en el aislamiento y sin los protocolos clásicos de del despido familiar de sus difuntos, de sus muertos, es una situación muy fuerte. Yo creo que aquí los malos ratos vienen mucho por el lado social. Fíjate que ahí sí es frustrante. O sea, ahí sí es frustrante. Cuando estás pendiente de todo el paciente y el paciente no tiene una buena evolución, eso sí es desquiciante. O sea, llega incluso un momento en el que puedes perder la noción y empiezas a tener un poco de encarnizamiento terapéutico, así se llama, ¿no? Ese es el término correcto. O sea, que ya estás haciendo medidas por demás innecesarias, en donde ya sabemos que el pronóstico no va a mejorar, pero ya estás volcado porque estás obsesionado con sacar ese paciente, ¿no? Fíjate que, digo, no te puedo decir que el 100%, pero sí varios pacientes sí frustra muchísimo a veces no poderlo sacar, ¿no? Pues mira, pues es difícil, la verdad. Sobre todo porque nosotros nos tardamos mucho tiempo en empezar a tener complicaciones graves. Bueno, complicaciones siempre, pero de funciones fue mucho tiempo lo que pasó. Por un lado estuvo bien porque nos dio tiempo como de prepararnos muy bien y hacer un proceso muy completo. Y al final pues se da la oportunidad de que la familia pase, reconozca el cuerpo, se le acompaña, hay un espacio que se hizo para que los familiares puedan pasar y tener un momento. Toda la parte del reconocimiento, nunca fue algo caótico, nunca fue nada así, pero pues sí hay pacientes pues que se les da todo, se hace todo, generalmente son pacientes que llevan mucho tiempo aquí, entonces pues los médicos, enfermeras los conocen bien, entonces como que sí se vuelve algo difícil, claro. Pero afortunadamente hemos tenido una muy buena tasa de recuperación de los pacientes que recibimos. Entonces, contamos más historias de éxito que historias tristes. La muerte siempre va a ser la muerte. Siempre, cuando se te muere un paciente, pues no es cualquier cosa. Vas a sentir, pues tú como médico, si hiciste algo mal, con la familia, la responsabilidad que tenías con él, ¿no? Y siempre vas a hacer pues lo posible
pues, por apoyar la vida, por sacarlo adelante. No es fácil lidiar todos los días con la muerte y yo creo que ahorita con el COVID tampoco es fácil ver que llegan pacientes en condiciones graves y pues sí, no, se siente horrible cada vez que sucede, pero es algo con lo que tienes que aprender a lidiar, ¿no? No es fácil, pero sí es algo que te sucede todo el tiempo, ¿no? No, quizás no llevo una cuenta, pero sí pues estoy presente en cada momento y pues después de una muerte no acabas como empezaste, ¿no? Híjola, creo que es un deterioro muy, muy personal en lo mío, ya con lo vivido. Es muy difícil porque tú sabes que de alguna forma, pues no sé, era el papá de alguien, el hermano de alguien, el primo de alguien, el hijo de alguien y que de repente pues ya no va a estar con ellos. Desafortunadamente, sí nos afecta también porque no es fácil dar ese tipo de noticias a la familia y personalmente pues sí dices, híjola, quisiéramos que hubiera algo para poderlo ayudar al paciente, quisieras haber tenido más recursos, más cosas para poder atender de forma adecuada al paciente y a veces no se cuentan y no es porque no se cuenten, sino por la cantidad de pacientes se ha agotado mucho el material y que sí se compra conforme se va teniendo, pero es insuficiente por la cantidad de pacientes que tienes y a veces tienes que tomar la decisión a quién se lo pongo. Y eso es algo muy difícil, es una decisión muy difícil porque de repente cuando el paciente pues no logra salir de la enfermedad, te sientes mal porque dices, ¿y si a él le hubiéramos puesto también? ¿Qué hubiera pasado? O sea, a lo mejor hubiera mejorado. No lo sabemos. Esa es una incertidumbre también para nosotros muy difícil que no tan fácil se puede manejar personal. Después de estos 7 meses hemos aprendido a luchar al enemigo, a tenerle cada vez menos miedo y afortunadamente a tener cada vez mejores resultados. Lo que hemos aprendido es que el SARS-CoV-2, o sea, el virus que causa el COVID, no es un virus respiratorio, ¿sí? Es un virus sistémico que la mayor parte de las veces ocasiona síntomas respiratorios, ¿sí? Pero es un virus sistémico que ocasiona en su mayor parte de las veces síntomas respiratorios, pero están descritos síntomas gastrointestinales, están descritos encefalitis, cosa de la cabeza, psicosis de primera vez, infartos cerebrales, problemas renales, problemas cardiológicos, problemas hematológicos, ¿no? Entonces, eso es un virus sistémico que en su mayoría de las veces afecta el pulmón, pero afecta todo el cuerpo, ¿no? Eso es lo que hemos aprendido. Yo espero que todos aprendamos lo que te decía, primero a valorar la salud y entenderla como parte de nuestro día a día y de cómo construimos nuestros ambientes, no solamente el cuándo voy al doctor o cómo voy al doctor, pero el cómo está mi casa, dónde estoy viviendo, cómo creo mi rutina, si voy a hacer un lugar de trabajo, cómo lo hago para que favorezca que la salud de los empleados se lleve a cabo. O sea, que lo tengamos ahí siempre como un foquito diciéndonos, no se te olvide pensar en la salud en tu salud y en la salud del otro. Feliz, güey, yo suplico todos los pinches días a que salga una vacuna de AstraZeneca, de Pfizer, de lo que sea. Yo sé que hay que tomarlo con reserva, creo que sí ya se han hecho estudios importantes, creo que la vacuna eventualmente va a salir, creo que no va a ser algo pronto, pero bien, tenemos que regresar a vivir, y eso es lo único que nos va a dar la bandera verde para vivir otra vez. La vacuna es una gran noticia, es una muy buena noticia para todos. Sin embargo, no va a ser la solución inmediata que quisiéramos, ¿no? Primero tiene que ser efectiva, que eso esperemos a finales de este año saberlo. Después tenemos que poder producirla y poder transportarla y poder llevarla a todos los lugares que se requieren en condiciones óptimas.
y finalmente pues tenemos que ponérnoslo, ¿no? Y tener una cobertura suficiente para que realmente sea un beneficio poblacional completo. Entonces, pues va a haber que cuidar mucho al personal de salud, va a haber que cuidar a las poblaciones vulnerables y va a haber que tratar de llegar a tener una inmunidad colectiva eventualmente, pero no va a suceder de un día para otro y no el día que anuncien que hay una vacuna, el día siguiente vamos a poder salir como si el COVID nunca existiera. Entonces, me da mucha alegría y me da mucha paz porque eventualmente vamos a llegar a eso, sin embargo, también pues hay que ser conscientes de que no va a ser una cosa mágica de un día para otro, ¿no? Pues por un lado de mí pienso que quizás ya se acabe esto, pues eso es lo que esperaría. El otro lado que me da mucho miedo es que el virus siga mutando y que no haya ningún fin, ¿no? No sé si volvamos a ser como éramos antes todos de pues poder tener esa cercanía, poder estar libremente a abrazar a una persona, a besar a una persona sin tener temor a contagiarte. Pero bueno, pues es una pequeña luz que pues esperemos que se concluya pronto, ¿no? Muchas gracias a todos los médicos y personal de salud. Han sido muy importantes para México y para cada uno de los mexicanos durante estos tiempos difíciles. Lucio Usoviaga, y de parte del equipo de Comidas Solidarias le quiero agradecer al personal médico de todos los hospitales que han tenido una respuesta tan impresionante ante la crisis del COVID-19. Muchísimas gracias por toda su labor y esperamos que las comidas que les hemos entregado les hayan sido de mucho apoyo. Gracias a todos los doctores y enfermeras que se han partido por curar a todos esos mexicanos de corazón. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí desde el Cinépolis de Samara quiero mandar un saludo y un agradecimiento, un abrazo muy cordial y afectuoso a todo el personal médico, doctores, enfermeras, a todo el staff de los hospitales. No podríamos estar sanos como estamos hoy y no podemos más que levantarnos en un abrazo y unidos de la mano en reconocerles su esfuerzo, su trabajo y el que velen y dediquen su vida a nuestra salud. Todos en Cinépolis les mandamos un abrazo muy afectuoso, reconocemos su trabajo y les damos nuestra mejor vibra. Gracias, doctores y todo el equipo médico. A todo el personal, tanto médico, enfermeros, también el personal administrativo, los de limpieza, de todos los hospitales, quiero darles las gracias por todo lo que están haciendo durante esta pandemia. Hola a todo nuestro personal médico en México. Solamente quiero mandarles un fuerte abrazo con mucho cariño y mucho agradecimiento a todos los doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Gracias, gracias, gracias. Sin ustedes no estaríamos donde ahora estamos. Así que nada, un fuerte abrazo y mucha fuerza, mucho ánimo que cada vez estamos más cerca. A todos los médicos, enfermeras y todos los que conforman el sector salud, les mando muchas felicitaciones por todo el esfuerzo, por estar siempre en la línea de fuego y demostrarnos que sí se puede salir adelante. Muchas gracias, los quiero mucho. ¿Qué tal? Bueno, quería mandarle un gran abrazo y un agradecimiento gigantesco a todo el personal médico por su trabajo, por su sacrificio. Ya sean doctores, enfermeras, gente que sanitiza los hospitales, todos ustedes no estaríamos aquí si no fuera por su trabajo y por su sacrificio y muchas gracias de verdad. Hola a todos los doctores y a enfermeras de México, muchísimas gracias por estar arriesgándose todos los días por toda esa gente que los necesita, son unos héroes.